Hola, soy Pepe Molina y si gustas puedo acompañarte a hacer las lecciones de un curso de milagros. Estamos en la segunda parte y lo que te recomiendo y lo que marca el curso es que leas el tema correspondiente, lo medites, lo reflexiones y luego también lees la lección que corresponde. Vamos a comenzar con la lectura de qué es el perdón. Número uno, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado y desde este punto de vista todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta, lo que entonces queda libre para ocupar su lugar en la voluntad de Dios. Párrafo uno. Vamos con el párrafo 2. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas, de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que éste ha elegido como su deseada meta? O estamos leyendo párrafo por párrafo, muy probablemente el curso te esté diciendo algo en el párrafo que te tocó. Número 3, ¿Ok? ¿a quién le toca el número 3? ¿A mí? Creo que sí. Bueno, ahí lo voy a leer. Dice, un pensamiento, gracias, un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. Por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, ¿Sigue? es tranquilo y sosegado y sencillamente no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona va a ser obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. Aquí la palabra juzgar se utiliza como ataque, ¿no? Como ataque. No es, ¿qué voy a desayunar hoy? Sino que, o, ¿qué tomo? ¿Café o té? No, o sea, decido juzgar para sostener el sistema de pensamiento ego. Y cerramos con el quinto, que yo lo voy a leer. Dice, no hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector. ¿Quién? Lleno de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás. Las palabras guía, salvador, protector, ¿quién? Están en mayúsculas. ¿Qué quiere decir? Recuerden que en Curso de Milagros, cuando las palabras están en mayúsculas, son de origen divino. O sea, se está refiriendo al amor, a Dios mismo, a la fuente divina. Continúo. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes de compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Esto fue la parte del perdón, lo que se debe de leer antes de pasar a hacer la lección. Si le resonó algo,
Si les vino a la mente alguna idea, es momento de compartirla, de comentarla, pero quieramos, ¿no? Se las leo. Sección 227. Este es el instante santo de mi liberación. Empieza con una oración. Si ustedes se fijan, las letritas están así como del lado. Cuando las letritas están como del lado, o son mantras, o son oraciones, o son, yo lo veo como el hacks o como links que nos está dando el libro para que las utilicemos cuando nosotros querramos. Empieza. Padre, hoy es el día en que me libero porque mi voluntad es la tuya. Pensé hacer otra voluntad. Es cuando yo digo, bueno, somos los santos hijos de Dios, pero no creemos que somos los santos hijos de Dios. Queremos hacer nuestra santa voluntad. Queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Queremos lograr las cosas por nuestras propias fuerzas y nos damos cuenta de que esa no es la voluntad de Dios. Sin embargo, nada de lo que pensé aparte de ti existe. Que estamos insertos en una matrix donde, aunque yo estoy viendo pared, esto está duro, es pared, pero al fin y al cabo es una vibración, es energía. Continúo. Y soy libre porque estaba equivocado y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. O sea, seguimos siendo los santos hijos de Dios, las santas hijas de Dios. Ahora renuncio a ellas y las pongo a los pies de la verdad, a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Las marañas mentales que tenemos. ¿Por qué creen que siguen allá? Siguen allá porque no queremos dejarlas. No se nos pega la reventada gana de dejarlas. Queremos hacer nuestra voluntad porque no nos late la versión de Dios. La versión de Dios es aburrida, la versión de Dios es amorosa, esa no me va. Yo quiero hacer mi voluntad, vamos a ponerle un poquito de drama a la vida, vamos a ponerle un poquito de picante a la vida. Y me empiezo a meter en problemas. Empiezo a meter en problemas que yo mismo creé. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos felices, pero nosotros al crear nuestra propia versión pirata del amor de Dios, cuando empiezas a hacer esa propia versión del ego, la versión pirata, tu propia versión del amor de Dios, es cuando nos empezamos a meter en problemas o dejamos de crecer. Continuamos. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, sé que mi voluntad es una con la tuya. Aquí es una lección donde aparece el instante santo. El instante santo, ¿qué es? En resumidas cuentas, ¿qué es el instante santo? Porque en muchas escuelas se dice, el instante santo, aplica el instante santo, pide el instante santo. El instante santo se pide, te pide. En tus oraciones, cuando estés hablando con el Creador, cuando estés hablando con la divinidad en la que creas, el instante santo se pide. ¿Qué es lo que se hace en el instante santo? Más bien es algo que no se hace, no se juzga. Cuando tú pides, quiero no juzgar con mis propias experiencias esta situación. Quiero no juzgar a esta persona por lo que yo creo que me está haciendo. Porque en mi versión pirata yo pienso que sí me están haciendo daño, ¿no? Entonces, pedir el instante santo es curarse en salud. ¿Qué es curarse en salud? Antes de que yo caiga en la culpa, en la ansiedad, en las garras del ego, yo le pido al Espíritu Santo, digo, ayúdame y dame más instantes santos. Al principio va a ser a lo mejor uno cada 15 días, a lo mejor se te va a acordar y lo vas a hacer cada semana, a lo mejor lo vamos a hacer diario, o a lo mejor lo vamos a hacer una vez al día o dos veces al día, y cuando te des cuenta, tu vida se va llenando de instantes santos, instante tras otro se vuelven instantes santos. ¿Y cómo es estar en el instante santo? Bueno, yo les puedo decir, al dejar de juzgar, entras en modo de paz mental. Y al estar en paz mental, las cosas empiezan a fluir como que más amorosamente, más compasivamente, más rápidamente, más en paz. Es cuando me salgo del instante santo, cuando ya no estoy en paz.
Cuando ya pasó algo donde yo juzgué, yo ataqué, donde yo juzgué, yo ataqué, ya me salí del instante. Pide otro, no pasa nada. Pero tienes que hacer la corrección y luego vuelves a pedir otro instante santo. Entonces, el instante santo se hace antes de la tentación. Si ya caíste en la tentación, entonces aplica la expiación. Pides expiación, pides entrar en modo expiación, ¿no? Recordar que lo que estás viendo es ilusorio, que lo que estás viendo no es nada, como en las primeras lecciones, esto no significa nada o esto no tiene por qué ser así. O sea, es más bien soy yo quien quiere poner su santa voluntad en esta situación, pero te la dejo a ti, ayúdame y ayúdame a abandonar este pensamiento de ataque y sufrimiento, dolor, compasión, de ira, de dolor, tristeza, enfermedad, etc. Ese es el instante santo. Y si queda más duda, por favor, abran sus micrófonos y comentan. Si algo de lo que les estoy diciendo les resuena, por favor, coméntenlo, si quieren. Muy bien, en estas primeras líneas, Sí, a me ver, parece que es bien importante esto de no juzgar, ¿no? Esto es una, un principio que realmente creo que llevándolo al extremo en el sentido de que si yo permanentemente no emito juicio, pues ya estoy iluminado, o sea, ya estaría yo iluminado. Digo, lo estoy diciendo con una situación de alegría, por decirlo de esa manera, o sea, es un camino hacia allá, ¿no? Porque en realidad lo que hacemos es juzgar cosas que no existen, o sea, incluso ese ejemplo que pusiste de la pared se me hace bueno, este, y ese juicio hace que yo arraigue en el mundo que proyecto, ¿no? Y quiero hacer las veces de Dios, como tú lo has dicho. Este, pues sí, o sea, esa parte me gusta recordarla dentro del perdón, ¿no? Porque no hay perdón si estoy emitiendo juicio, claro. Entonces, nada más quería enfatizar, ¿no? pregunta a todos. Ahí va el ejercicio. Pregunta. Si estoy en el instante santo, ¿es necesario el perdón? ¿Aplico el perdón? Sí. Lo que pasa es si el instante santo, bueno, lo sacaría por cuestión de lógica. Eh, ¿Por qué digo de lógica? Como los silogismos. El instante santo, como está escrito aquí, básicamente es la entrega. O sea, la entrega que uno hace, la rendición en un momento dado ante Dios. Es decir, hágase tu voluntad y no la mía. O sea, prácticamente me libero de mi voluntad, es la tuya. Entonces, la voluntad de Dios siempre va a ser de amor. Entonces está implícito el perdón, porque al final de cuentas es como alinearte, ¿no? Al Pero Wi-Fi, es al claro, Wi-Fi de Dios. pero es necesario el perdón cuando estoy en modo instante santo. ¿Alguien ha Ya vi, experimentado el instante santo? ya vi Pues su es que cara en de... el perdón estás vibrando en ese momento en amor, o sea, estás conectada al amor. El perdón está como, yo diría, inherente, es como, para mí es como la misma moneda, ¿no? O sea, en vez de sol y águila, para mí es amor, perdón, porque al final de cuentas el perdón es una expresión de amor a ti mismo, básicamente, y y a conectarte con los ojos del amor. Pero una duda, en el instante santo estamos, o sea, estábamos pidiendo algo, ¿no? O sea, estábamos pidiendo ver las cosas en ese momento diferentes, ¿no? Como decías tú, no, o sea, es en ese instante. Si Pero estamos en recuerda ese que instante, significa que... el Sí, sí, instante dime, santo se por favor. pide cuando no has caído en tentación. Cuando no hay nada que te Exacto, incomode, exacto.
Nada, Ujú. nada, estás así en plano, o sea, en plano, es en el momento de pedir instante santo, ¿no? Cuando ya caíste, Va. cuando ya juzgaste, cuando ya no estás en paz, entonces ahí sí aplicas el perdón. O sea, en el instante santo, la pregunta fue, ¿es necesario el perdón? Dice Nadia que está implícito. Creo que Manuel iba a hablar también, o si quieres seguir comentando, Carla. No, yo lo único que iba a comentar es que ya había un patrón. Cuando José pregunta reiteradamente, hace una sonrisa y ve para arriba, es que está respondiendo mal. Entonces era la respuesta correcta que no está implícito en el instante santo. No, no, pero sí, Cacharon. No, no, yo estoy pensando, cuando llevo los ojos hacia arriba es porque estoy pensando. O sea, porque a veces me cansa ver Están la cámara. Sí, buscando entonces Wi-Fi. estoy bien. Es que acá enfrente tengo la entrada del Starbucks y me brilla mucho. Entonces, cuando están ustedes hablando, mi mente está pensando en lo que están diciendo. Pero recuerden que no hay preguntas ni bien ni mal, ¿no? Aquí son solo opiniones. bueno, sí, entiendo entonces que cuando estás alineando a la voluntad del poder superior en el instante santo, pues estás en gracia, por decirlo de alguna manera, y no has cometido pecado, ¿no? Vaya, sí, es una forma, entiendo, de encuadrar el instante santo para practicarlo, ¿no? Verlo de esa forma. Y también entiendo un poco de que nadie haya dicho que esté implícito, porque pues daba a entender como que pues uno no está en pecado. Pero bueno, sí, 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 sí capto. El chiste es entender de que si estás pidiendo, pues estás antes de pecar. Ah, o de cometer un error, más que pecar, es entrar en modo error. Cuando entras en modo error, entonces ya empiezas a ver todo el sistema de pensamiento del ego. Bien, pero seguimos con la lección. Y de esta manera nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo, del cual realmente jamás nos ausentamos. Esta frase me gusta mucho, ¿eh? Nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo, del cual jamás nos ausentamos. O sea que siempre hemos estado en el amor, pero como que caemos en un sueño, una pesadilla, nos dormimos un rato y luego volvemos a despertar. Y vuelves a entrar en el modo cielo, ¿no? Modo cielo, modo amor. En este día el Hijo de Dios abandona sus sueños. En este día el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar, liberado del pecado y revestido de santidad, habiéndosele restituido finalmente su mente recta. Me gusta mucho el ejemplo, no sé si lo dije el viernes, pero lo vuelvo a repetir. El ejemplo de que Dios nuestro Padre sabe que estamos durmiendo, sabe que estamos roncando. Y aunque haya gente, porque yo he escuchado a otros maestros, no de curso de milagros, sino de otras doctrinas, donde dicen, nosotros ya estamos por despertar. Pues todo no es cierto, no hay nadie despierto, todos estamos dormidos. Si hubiera alguien despierto, ya no estaría en este plano. Y los que han despertado, como que desaparecen de acá. O sea, ya, o sea, se acaba el sueño y regresan al lugar de donde se durmieron. Pero Dios nuestro Padre no sabe ni siquiera qué estamos soñando. No lo sabe, porque no lo puede saber porque como es puro amor, no se lo puede imaginar. Pero no sé si alguien de acá tiene hijos, pero cuando tu hijo o tu hija está soñando y empieza, papá, papá, o mamá, mamá, está soñando y no despierta porque sigue inmersa en su sueño, tú en ese momento eres Dios para el bebé o la bebé. Calma, tranquila, tranquilo, estás soñando. Calma, no pasa nada, sigues estando en tu cuarto, calientito, calientita, cubierto con sábanas, y sea lo que sea que estés soñando, no es real. Así nos habla la voz que habla por Dios.
La voz que habla por Dios. La voz que habla por Dios. No, no Dios mismo. La voz que habla por Dios nos viene a decir, tranquis, estás en un sueño. Tranquilo, tranquila. No te desesperes. No va a pasar nada porque es una ilusión. Toda la película que estás viendo es una jornada que ya terminó, pero tú insistes en volverla a vivir una y otra. Si quieres saber más, suscríbete, regálame tu like y comparte. Ponte en contacto si quieres agregarte a los grupos de estudio de Un Curso de Milagros. Yo te digo cómo. ¿Qué esperas?